Vamos a hablar de sistema digestivo, empezando por algunas nociones anatómicas básicas que ustedes por supuesto ya conocen. Vamos a empezar hablando de que esta porción se llama cardias. Por acá tenemos el fondo del estómago. Acá la porción más grande es el cuerpo. Tenemos el antro, tenemos el píloro. De manera grande, macroscópica, general, ¿sí? Sin entrar en mayores detalles, es la anatomía del estómago. Solamente viendo esta imagen, ¿qué función podrían decir ustedes que tiene el estómago? ¿Cuáles son las funciones que cumple? O sea, ¿para qué nos sirve el estómago? ¿Cuáles serían sus principales funciones? Nutrición. No. Tiene forma de bolsa el estómago. Sí. Por la forma que tiene el estómago, vamos a decir que su primera función importante va a ser básicamente almacenar alimentos. Vamos a ver en una imagen más. Aquí. Entonces, el estómago se ocupa de almacenar alimentos, pero tiene una función más. ¿Cuál sería? Sí, vamos a decir que el estómago es un órgano productor de ácido, ¿sí? Productor de ácido. Pero cuando hablamos de la producción de ácido, no es todo el estómago que se ocupa de producir ácido. Existe una región específica que se dedica a producir ácido. Esa región es el fondo. Por lo tanto, la región productora de ácido es el fondo, todo lo que está por acá. Muy bien, pero ¿cuáles serían las células encargadas de producir ese ácido? Sí, tienes razón, son estas, las células parietales. Estas células parietales, que son abundantes en el fondo del estómago, tienen una bomba, la bomba de hidrógeno, potasio, ATPase. Tomen en cuenta que mucha de la información que les doy y que va a caer en el examen no está escrita en las diapositivas, ¿no? Entonces, ¿qué bomba era? La bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa. Muy bien. Entonces, esta célula parietal que se encuentra predominantemente en el fondo gástrico, que se ocupa de producir el ácido, tiene que ser estimulada. Existen principalmente tres vías de estimulación de la célula parietal. Y la primera es una vía que ustedes seguramente recordarán, es la vía de la gastrina. ¿Qué es la gastrina? ¿Dónde se produce la gastrina? ¿Y cuál sería su función? ¿Alguna idea? Nada. Vamos a decir que la gastrina se produce en el antro, en esta región que está por acá, y la célula encargada de la producción de la gastrina es la célula G. La gastrina, una vez que está producida, su función va a ser estimular a la célula parietal que se encuentra por acá para que ésta empiece a producir ácido. Perfecto. Pero además en el antro, que es toda esta región de acá, tenemos las células D. Las células D se encargan de producir somatostatina. ¿Alguien recuerda cuál era la función de la somatostatina? Sí, exactamente. La somatostatina es un inhibidor de la gastrina. Lo que hace, básicamente, y hay que entenderlo así, desestimula la producción de gastrina. Por lo tanto, si la célula G produce cierta cantidad de gastrina, tiene que haber un equilibrio con las células D que van a producir cierta cantidad de somatostatina para que la célula parietal no sea sobreestimulada, porque si es sobreestimulada va a empezar a producir mucho ácido y el estómago va a estar en un estado de hiperclorhidria, quiere decir que va a tener abundante producción de ácido.
Muy bien. Por lo tanto, en presencia de somatostatina, los niveles de gastrina tendrían que caer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La segunda vía que nos interesa de estimulación de la célula parietal es la vía del nervio vago. Es una vía nerviosa que, si recuerdan cómo es que funciona, cuando nosotros nos acordamos de un alimento que nos gusta o sentimos el olor de un alimento, pues evidentemente el nervio vago, a través de la acetilcolina, va a estimular a la célula parietal para que se produzca ácido clorhídrico para preparar a este estómago para recibir ese alimento. Entonces, la segunda vía importante. Teníamos la vía de la gastrina y ahora tenemos y conocemos la vía del nervio vago. En tercer lugar, tenemos la vía de la histamina, una vía no tan conocida, pero tiene que ver. ¿Se acuerdan quién produce la histamina? Por si acaso. ¿Y dónde? También es producido por las células fagocíticas que son la piel. Sí, pero a nivel del estómago se producen por las células enterocromafines like, que están justo al lado de la célula parietal. ¿Sí? Entonces, estas células se ocupan de producir histamina para estimular también a la célula parietal y que se produzca ácido. Muy bien, entonces, ¿cuántas vías tenemos? Entiendan bien cuáles son los mecanismos. La vía del nervio vago actúa a través de la acetilcolina. Cuidado, se confundan, por favor. La vía de la gastrina se ocupa también de estimular a la célula parietal. Y finalmente tenemos la vía de la histamina. Son tres vías. Por si acaso, los nombres de las vías están en rojo, no en amarillo ni en verde, en rojo. Muy bien, entonces estamos quedando en que la producción del ácido se produce gracias a la vía de la gastrina, del nervio vago y de la histamina. Muy bien. ¿Qué es lo que hace el ácido en el estómago? Ya, dicen por ahí atrás que el ácido degrada los alimentos. Muy bien, entonces si el ácido tiene la capacidad de degradar los alimentos, ¿por qué es que no degrada la pared del mismo estómago? Pues ya, sí existe cierta barrera de protección gástrica, es una barrera mucosa, tal como ustedes dicen, ¿no? Esta barrera es esta, ¿ya? Pero esta barrera tiene tres componentes importantes. El primer componente es lo que acaban de decir ustedes, un moco, ¿sí? Esta barrera mucosa, este moco que va a estar en el estómago, en las paredes, en forma de gel, ¿no? Protege contra la degradación de la misma pared o de la musculatura del estómago. Pero además, ¿no?, del moco, tenemos que saber que a este nivel hay abundante bicarbonato. El bicarbonato hace que este moco esté ácido o alcalino. Alcalino, para que se ponga el ácido tiene que estar alcalino. Perfecto. Entonces tenemos una barrera de moco que está sobresaturado de bicarbonato para que sea alcalino. Y además tenemos esto, ¿qué es esto? Esto que estoy ordenando con ya. Si se fijan, hay una fila, una camada de células epiteliales que sepan que se van cambiando todo el tiempo. O sea que a este nivel hay un recambio celular constante. ¿Sí? Si es que esta célula epitelial, si digamos, imaginemos esto, el ácido está por acá, sobrepasa, digamos, el moco, logra vencer la barrera del moco, llega a la célula epitelial, se empieza a lesionar. ¿Qué hace el cuerpo? ¿Qué? Recambio celular. Una capa, una fila nueva de células, ¿sí? Una reparación, si quieres así entenderlo. Entonces tenemos otro componente de la barrera, que es un recambio celular constante, que es posible solamente gracias a esta abundante microcirculación. Esta microcirculación que se ve acá representada por esta
arteria hacen que el recambio celular sea veloz y constante, ¿ya? Pero todo esto no sería posible, en este caso esta H es del ácido, está ahí arriba, no sería posible sin la acción de agua. O sea, hay un componente muy importante que hace que toda esta barrera sea mantenida. Una vez más, la barrera es el moco, el bicarbonato, la renovación celular constante y el flujo sanguíneo abundante. Pero todo esto es mantenido por la acción directa de las prostaglandinas. Las prostaglandinas, ¿quién las sintetiza? ¿O a partir de qué sustancias se sintetizan? ¿Se acuerdan? ¿No? Es el ácido araquidónico. Hay una enzima, ¿no? La ciclooxigenasa que actúa en el ácido araquidónico, se producen las prostaglandinas E2. Estas prostaglandinas son las que mantienen la barrera de protección gástrica. Por lo tanto, pregunta, si no hay prostaglandinas, ¿hay barrera? Entonces, entiendan eso desde ahora. Si no hay prostaglandinas, ¿qué pasa con la barrera? ¿Se pierde o no se pierde? Se pierde. Muy bien. Entonces, con este pequeño, breve marco anatómico, vamos a empezar a hablar de las enfermedades. Vamos a tratar básicamente dos. Y la primera es esta, ¿no? La enfermedad úlcero-péptica. Y vamos a empezar diciendo o preguntándoles, ¿qué entienden por úlcera? ¿Qué es una úlcera? Un daño. O sea, si yo me golpeo la mano en la puerta, tengo una úlcera. ¿Qué es una úlcera? Una herida. O sea, si me golpeo la mano otra vez en la puerta, tengo una úlcera. ¿Qué es una úlcera? Bueno, es una lesión. Si escucha por ahí lesión, es una lesión sobre el tejido. Pero claro, hay un montón de lesiones sobre el tejido, todos son úlceras. ¿Qué es una úlcera? ¿Cuál es la característica de una úlcera? ¿Cómo se ve una úlcera? ¿Es una depresión? ¿Es un solevantamiento? ¿Qué es una úlcera? ¿Perdón? Es una depresión. ¿Estamos de acuerdo? La úlcera tiene una, si quieren, concavidad. Es una depresión. Es una úlcera. Muy bien, aquí lo vamos a notar. Es una lesión de la mucosa gástrico o duodenal, porque claro, la úlcera péptica es solamente gástrica, no. Hay úlcera péptica gástrica y hay úlcera péptica duodenal. Son las dos, ¿ya? ¿Y qué forma tiene? Es una depresión. Una depresión. Perfecto. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es la fisiopatología de la enfermedad úlcero-péptica? ¿Por qué se produce? ¿Qué? ¿Cuál sería el agente etiológico? ¿Quién sería el que provoca la enfermedad úlcero-péptica? Hay mayor cantidad de ácido que daña la pared intestinal y eso produce una lesión y en caso de eso Una gastritis. ¿Qué bacteria? entonces es una producción de ácido. Claro, es una bacteria. Ustedes piensan en el Helicobacter pylori, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más agrega al estómago? El ácido. La comida ¿Qué medicamento? Pues no, ni el Helicobacter ni los AINES.
Y les voy a decir por qué. Al principio sí tenían algo de razón cuando decían que tiene que ver con el ácido, claro. Es un desequilibrio entre los factores de agresión. ¿Cuál sería el factor de agresión principal? El ácido. Y los factores de protección. ¿Cuáles son los factores de protección? La mucosa, con todos sus componentes, ¿no? La barrera mucosa. ¿Cuáles eran los componentes de la barrera? El moco, alcalino, ¿qué más? El recambio celular. ¿Qué más? Sí, pero no vamos a confundir, ¿no? Es el moco, el moco que está alcalino, el recambio celular constante y ¿qué más? No, las proteínas mantienen la barrera. El bicarbonato, que lo que hace que sea alcalino. Entonces es un desequilibrio entre los factores de agresión y los factores de protección. Por ejemplo, aquí está esta imagen. ¿Este quién es? Es el Helicobacter pylori. Entonces, ustedes se imaginaban que el Helicobacter pylori llega hasta el estómago y empieza a corroer la mucosa hasta provocar la úlcera, pues no era él. Tampoco. Si pensaban que los antiinflamatorios esteroideos que caen dentro del estómago se deshacen y empiezan a corroer la mucosa, pues tampoco. Tampoco. Y ahorita vamos a ver por qué no. Pero una vez más, el agente agresor, ¿sí?, es el ácido. El que provoca la úlcera, la lesión, es el ácido. ¿Y por qué es que el ácido puede lesionar? Porque está presente un desequilibrio. O sea, hay demasiado ácido, poca barrera, básicamente. La protección es la barrera. Muy bien. ¿Qué pasa con el Helicobacter pylori y los AINES? Son solamente agentes facilitadores de la enfermedad úlcero-péptica, porque acá dice todo. ¿Enfermedad qué? Ya, úlcero, ¿qué quiere decir? Una úlcera, una lesión. ¿Y qué es péptico? Ácido. Si no, se llamaría enfermedad úlcero-bacteriana, enfermedad úlcero-medicamentosa, por ahí, no, nada que ver, es enfermedad úlcero-péptica, porque el agente agresor es el ácido. ¿Sí? ¿Entendido? Espero que sí. Vamos a empezar a hablar un poco de cuál es el papel del Helicobacter pylori en todo esto. Lo primero que vamos a decir es que es una bacteria de qué tipo. ¿Qué tipo de bacteria es el Helicobacter pylori? Es un gran negativo. Es un gran negativo. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, correcto. Entonces, lo que vamos a decir que el Helicobacter pylori, una vez que coloniza el estómago, principalmente va hacia el antro y ataca a dos tipos de células que están en el antro, que ya las hemos visto. ¿Cuáles serán las células que existen en el antro? Muy bien, entonces son dos: la célula G, que produce gastrina, y la célula D, que produce somatostatina. Pero escuchen bien. De esas dos, la que más sufre es la célula D. Por lo tanto, ¿qué pasa con la somatostatina? Cae. Si caen los niveles de somatostatina, ¿qué sube? Sube la gastrina, baja la somatostatina, ¿por acción de quién? Del Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el estómago? Sube la gastrina. Escuche, el estómago va a estar en un estado de hipersecreción, por lo tanto, hiperclorhídrico. ¿Ya? Es un contexto de hiperclorhídrico. Hay mucho cloro, ácido clorhídrico. ¿Ya? Muy bien. Después de infectar y atacar principalmente al antro,
Helicobacter pylori se disemina por todo el estómago. ¿Ya? Por todo el estómago. Hay una infección diseminada. Por lo tanto, ataca la célula parietal, ataca a todas las células que existen del estómago. En ese momento, pues, ¿qué creen que pasa si ataca la célula parietal? ¿Qué pasa? ¿Qué baja? ¿Qué baja? Baja la producción de ácido un poco. ¿Sí? ¿Creen que si baja la producción de ácido ya no hay úlcera o hay úlcera? No desde que no haya ácido. Pero si ataca todo el estómago, ataca también a la barrera. Entonces, si ataca la barrera, por más que haya poco ácido, ¿qué va a hacer el ácido? ¿Por qué? Porque una vez más está presente el desequilibrio, ¿no? Entonces, ya sea que hay un aumento de la gastrina, ¿no?, que va a sobreestimular a la célula parietal y va a hacer que se produzca un desequilibrio, también puede haber una caída de la función de las células parietales, pero también se afecta la barrera, y por más que el estómago esté en un estado de hipocloridria, o sea, hay poco ácido, ese poquito ácido es suficiente para lesionar la mucosa, las paredes del estómago y producir la úlcera péptica. ¿Por qué? Porque de todas maneras hay un desequilibrio. Entonces, entiendan bien esto: cuando existe un desequilibrio, sí o sí se va a presentar la enfermedad úlcero péptica. ¿Entendido? ¿Qué hacen los AINES? ¿Dónde es que actúan? ¿Pero qué inhiben? ¿Cómo actúan los AINES? Ah, sí, es cierto, inhiben la ciclooxigenasa. ¿Cuántos tipos de ciclooxigenasa hay? Ya, la tipo 1, ¿de qué se ¿Qué produce la tipo 1? ¿Otra vez? ¿Qué? La tipo 1, ¿qué hace? ¿Qué provoca? ¿Y la tipo 2? ¿Cuáles son las funciones de la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2? Sí. La 1 se ocupa de producir y de estimular la creación de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Es correcto. Y la 2 es la que se ocupa de todo lo que tiene que ver con la inflamación. ¿Sí? Entonces, la ciclooxigenasa 2 es la que produce todo lo que no queremos, la inflamación. Y la COX-1 es, por así decir, la ciclooxigenasa buena, la que produce ¿qué? Prostaglandinas. Pero los AINES no son selectivos, no inhiben solamente esta, inhiben las dos. Por lo tanto, si inhiben esta, ¿qué van a provocar? Pues la pérdida de la barrera. Se pierde la barrera, ¿qué pasa? Úlcera péptica. ¿Pero qué es lo que hemos perdido? Hemos perdido la barrera. Muy bien. Pero habrá medicamentos, no sé, selectivos. ¿Cómo cuáles? Todos los toxic, Celetoxib y demás. ¿Qué inhiben los toxic? La COX-2, ¿no? Ya. ¿Por qué no usamos solo esto entonces? Porque así se escucha muy bien. Si tengo un antiinflamatorio selectivo que no va a afectar a la estimulación y a la fabricación de prostaglandinas, ¿por qué no uso eso para todo? ¿Qué? Hay una razón por la que no usamos COX-6. ¿Por qué no usamos para todo? Porque podríamos usar todos los días recetar Celecoxib. Todos los días. ¿Por qué no usamos? ¿Y por qué tenemos que recurrir a los AINES sí o sí? Los sabemos que
Sí, es cierto. Los coxis se asocian ¿a qué? Infarto. Infarto. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Infarto o úlcera péptica? Usamos AINES todos los días, AINES. Entonces, no es que no se usa nunca más. En cirugía bariátrica todavía se usa toxina, ¿sí? Pero es costo-beneficio, ¿no? Depende. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a decir? Se pierde las prostaglandinas, son muy importantes. Muy bien, ya hemos entendido básicamente cuál es el papel del Helicobacter pylori y de los AINES. Ahora vamos a hablar de la clínica. ¿Cuál creen que es la clínica de la enfermedad úlcero-péptica? ¿Qué? Ardor. Produce otra cosa. Produce dispepsia. ¿Qué es dispepsia? Es un conjunto de síntomas, ¿sí? ¿Pero cuáles? Aquí está. Acidez, sensación de plenitud, saciedad precoz. A todo esto que le llamamos dispepsia, es un estado de disconfort abdominal, ¿no? Pero no solo produce eso, también produce dolor. Por eso es el paciente con dolor, mucho dolor, ¿no? Ahora, habíamos dicho al principio que hay una enfermedad, ¿no? Úlcero-péptica gástrica y hay una úlcera péptica duodenal, ¿no? Y las dos provocan, ¿qué está aquí? Dolor. ¿Cuál duele? ¿Por qué? O sea, hay una que duele, inmediatamente el paciente o la persona empieza a ingerir alimentos. Y hay otra que duele unas 3 horas después. La que duele con los alimentos es la gástrica, ¿verdad? Y la que duele 3 horas después es la duodenal. ¿Por qué? ¿Y la otra por qué tarda más? Tarda en que esa cosa llegue al duodeno. Ah, porque ahí abajo, ¿qué cosa hay ahí abajo? O sea, a este nivel, ¿qué hay por aquí? ¿Hay un esfínter o no? ¿Qué esfínter? ¿Qué esfínter? ¿Qué se llama? No, no padre, está el pílori que comanda el paso lento de los alimentos, el pasaje lento. ¿Qué tan lento? 2 a 3 horas. Entonces, por esa razón, fíjense, es que la úlcera péptica, que es gástrica, duele con la alimentación. El paciente empieza a comer y le duele. La úlcera péptica duodenal empieza a doler ¿cuánto tiempo? 2 a 3 horas después de haber ingerido alimentos. Es el típico paciente que cena y se despierta con dolor. ¿Tienen eso? ¿Alguien? Sí, con dolor. ¿Qué tienes? Úlcera péptica duodenal. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si es que salía con bicarbonato. ¿Con qué? Salía con bicarbonato. Endoscopía. ¿Sí? Entonces, imagínense, escúchenme porque no saben cómo se están mañana. Escuchen, por favor. Son casos clínicos así. Escuchen muy bien. ¿Por qué? No, está fácil. Más o menos. ¿Son cuántos casos clínicos? ¿Qué? ¿Son cuántos casos? Son 30, pero no me ¿Y digas. cada caso clínico cuántos? 25. Por lo menos, no sé, 10, 2. ¿Por qué? Tienen que aprender mucho, esto más importante.
Escuchen. Entonces ustedes se imaginan que el paciente llega a la consulta o su familiar llega a la consulta y les dice, ¿no? Yo como y siento dolor, saciedad, precoz en el estómago. Endoscopía. ¿Sí? ¿Funciona así? ¿Alguien se ha hecho endoscopía aquí? ¿Alguien más se ha hecho aquí? ¿Creen que no duele? ¿Que no incomoda? Ya, no hacemos endoscopía cuando el paciente es joven. Escuchen bien, por favor. No hacemos endoscopía cuando el paciente es joven. Basta con que el paciente venga y tenga signos y síntomas de presunción. Yo sospecho porque me está diciendo que come y le duele. O me dice de repente, como, ceno, me voy a dormir y despierto con dolor. ¿Qué tiene? Úlcera péptica, ¿dónde? Ya, entonces es el diagnóstico, es ese. No, la biopsia la reservamos para pacientes mayores de 60 años o que tengan algún signo de alarma. ¿Sí? Entonces, ahí sí pedimos endoscopía digestiva. Si es sospecho de cáncer, ahí también. ¿No? Sospecho que tiene cáncer, porque el paciente me relata otras cosas más, ¿no? Entonces, sí, endoscopía. Pero a los jóvenes que solamente relatan lo que hemos hablado, ya puedo hacer mi diagnóstico. Por lo tanto, tratamiento. Terapia de antisecreción ácida por 4 a 8 semanas. Por favor, escuchen bien. 2 semanas. 3. ¿Cuánto dice ahí? 4 a 8. Ya, 4 a 8. ¿Cuáles conocen? O sea, estamos hablando de inhibidores de bomba de protones. ¿Cuáles? Ya, todos estos. Cualquiera. Omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, cualquiera. Aquí están su presentación. Ni les voy a preguntar presentaciones, pero cualquiera. ¿No? Pero además tenemos estos bloqueadores histamínicos. Los bloqueadores histamínicos más conocidos son la ranitidina y la cimetidina. ¿Ya? Pero antes de hablar de cuál prefiero, por favor escuchen. Antes de hablar de cuál prefiero de estos dos, vamos a recordar esta imagen. ¿Cuáles eran las vías de estimulación? Ya. Si escojo un inhibidor de bomba de protones, ¿mato las 3 vías? Seguro. ¿Qué hace el inhibidor de bomba de protones? ¿Qué hace el omeprazol? ¿Pero qué hace en el estómago? ¿Pero qué hace? No les digo qué inhibe, ¿qué hace? Baja la producción de ácido. El omeprazol solo crea una capa de protección como un gel. Entonces, ¿mato de las 3 vías o no? Sí, ¿por qué no? En cambio, los bloqueadores de histamina solo bloquean la histamina. Entonces, el gol estándar a nivel mundial para tratar la enfermedad de úlcera péptica, ¿cuál es? Los inhibidores de bomba de protones. Siempre. Porque con esto protejo toda la pared del estómago. No importa la vía que se estimule, protejo mi estómago. Por eso es un protector gástrico. Si escogería este, bloqueo la histamina, perfecto. Pero bloqueo la vía del nervio vago, no. Bloqueo la vía de la gastrina, no. Por lo tanto, ¿cuál prefiero? El que está en un rectángulo. Muy bien. Espero. Ahora, ¿qué hago con este señor? ¿Qué? No, pero o sea, ¿qué hago? Si mi paciente viene que tiene, supongamos que tiene úlcera péptica, yo ya estoy seguro que tiene.
¿Tengo la obligación de investigar la presencia de este o no tengo? Tengo, ¿sí? Porque es un agente facilitador que puede ser que esté provocando. Si yo a mi paciente solo le doy tratamiento y no investigo si tiene o no Helicobacter pylori, ¿soluciona el problema? ¿O mi paciente va a recaer? Ya va a recaer. Entonces, cualquier paciente al que yo le haga diagnóstico de enfermedad ulceropéptica, tengo la obligación de investigar la presencia del Helicobacter pylori. Si está negativo, ya no pasa nada. Pero si es positivo, ¿cuál es el tratamiento? Sé que lo conocen. Hay uno básico, hay muchos esquemas, pero ¿cuál es el más básico, el de primera línea? Ya, sí, muy bien. Eso. Ahorita lo vamos a ver aquí escrito. Pero antes, ¿cómo investigamos la presencia del Helicobacter pylori? ¿Copro? No es copro. No me acuerdo bien, pero no me acuerdo bien. Es como una pastilla que se llega hasta el estómago. ¿Dónde escuchaste eso? Es la materia de microbiología. Creo que ya sé a qué te refieres. Es un examen de medicina nuclear. Es un radiosótopo que marca. Pero bueno, vamos a decir que para nosotros hay dos métodos, uno invasivo y uno no invasivo. El método invasivo, ¿sí?, es la endoscopía. Hago una endoscopía y aprovecho para hacer un test de ureasa. ¿Por qué ureasa? ¿Quién produce ureasa? El helicobacter. Entonces hago una endoscopía, hago un test de ureasa, hago una biopsia, aprovecho para hacer un examen histológico y un cultivo. Ese sería el método invasivo. ¿Lo escogemos? No. Preferimos estos otros. ¿Ya? La serología para el Helicobacter pylori y el antígeno fecal. Los dos. Serología y antígeno fecal. Eso. Nada más. Ahora sí, una vez que identificamos la presencia del Helicobacter pylori, ¿qué vamos a pedir? ¿O qué vamos a ordenar? Tratamiento medicamentoso. Pues ahí está. Ir a decirles cuántos días por ahí están. 14 días. Entienden esto, ¿no? ¿Qué es BID? ¿Qué es BID? 2 veces al día. Entonces, está súper fácil esto. Seguro les va a caer en su examen. No podría ser que no sepa. ¿Qué es? ¿De cuánto es? Fíjense, cuidado, dicen que de 800, de 600, de 200. ¿Qué dice aquí? Ya 500 aquí. Ya hay aquí. Es imposible que no pueda, que se confunda. No quisiera enterarles de eso. Otra opción para mi paciente. ¿Qué hago ante la intratabilidad de la úlcera péptica? Eso. Si es que a mi paciente le doy tratamiento de primera línea, de segunda línea, hay un tratamiento cuádruple también, ¿no?, que se aumenta bismuto al esquema y se cambia un antibiótico, ¿ya? Y no funciona nada, mi paciente sigue creando más úlceras. ¿Qué opción tengo? La opción quirúrgica. A profundidad lo van a ver en cirugía, pero me interesa mucho, y escuchen bien, me interesa mucho esta tabla. Entonces, vamos a decir que hay úlceras que se crean, hemos visto, en estados de hipercloridria, de hipersecreción. Y también hay otras que se crean en un estado de hipocloridria. ¿Ya? Hipo. O sea, hay poco ácido, la barrera también se pierde, pero igual se produce la úlcera. Muy bien. En estado de hipercloridria tenemos principalmente a la úlcera duodenal. ¿Está dónde? En el duodeno. ¿Ya?
También tenemos la úlcera gástrica tipo 2, que está ¿dónde? En el cuello. Y también la tipo 3, que está ¿dónde? ¿Qué era eso? El antro. ¿Ya? Fíjense la posición, por favor. Fíjense la posición. Duodenal, tipo 2, tipo 3. Estas tres se producen en un estado de hipercloridria, cuando hay mucho ¿qué? Ya, ¿de qué color están? Ya, por favor. Hipocloridria. Tipo 1, la más frecuente. ¿Dónde está? En la curvatura menor. Es la curvatura menor, ¿no? Ya. Y tipo 4, ¿dónde está? También en la curvatura menor, pero una parte más alta. Parte baja, parte alta. ¿Cómo memorizo? Las úlceras que se producen en un estado de hipocloridria, o sea, de menor cantidad de ácido, están en la curvatura menor. ¿Ya? ¿Cuáles son? La 1 y la 4. ¿Sí? Están en la curvatura menor, porque se produce en un contexto de menor producción de ácido. ¿Listo? Ya se todo de memoria. Espero que sí. Esta es la clasificación de Johnson. ¿Ya? ¿Qué se llama esto? Ya. ¿Y qué es la clasificación de Johnson? Es una clasificación de las úlceras por su posición y por su estado de cloridria. Si se producen cuando hay mucho o cuando hay poco ácido. ¿Entendido? Esa es la clasificación de Johnson. Muy bien. Recordamos esto para que no se olviden. Vías de estimulación de la célula parietal. ¿Cuál? Gastrina. ¿Cuál puedo solucionar por vía quirúrgica? Hay dos. ¿Cuáles? La histamina no. Son estas dos. Entonces fíjense que hay una cirugía que se llama una vagotomía troncular. ¿Qué estoy haciendo con la vagotomía troncular? Miren. ¿Ven este tronco del vago que está inervando todo el estómago? Entonces yo lo secciono. ¿Qué pasa con la vía del nervio vago? Se corta. Pero noten que este nervio vago no solamente está yendo acá, a la célula parietal, ¿dónde más llega? Hasta aquí. Por lo tanto, se pierde la relajación del píloro. O sea, el vago comanda la relajación del píloro. Por lo tanto, si hago una vagotomía troncular, tengo que hacer una píloroplastía, ¿no? Entonces se rompe ese esfínter, ahí está roto, y se sutura de forma opuesta para que ya no funcione. Es una vagotomía troncular más píloroplastía. Complicado. Otra forma, una vagotomía súper selectiva. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Solamente estoy seccionando, fíjense, los ramos que van a afectar a la célula parietal. Por lo tanto, la función del píloro se preserva o no. ¿Sí? Aquí sí, ¿no? Fíjense que acá no hay sección, solamente estoy seccionando estos ramitos que están por aquí. ¿Es fácil? No. Basta que yo deje una sola ramita. ¿Y qué pasa? El problema persiste. ¿Por qué? Porque una sola ramita aquí es suficiente
para estimular a la célula parietal. Uno. Muy bien. Ahora vamos con lo que decía Judy. ¿Qué dice Judy? Quería seleccionar todo esto, ¿no? Se puede. Se puede, claro. ¿Qué estaba aquí? En el ángulo. ¿Qué células eran? Las G y las D. Pero si hago una antrectomía, ¿qué pasa? ¿Qué vía corto? Ya, corto la vía de la gastrina, muy bien, ¿sí? Muy bien. Una antrectomía corta la vía de la gastrina. Perfecto. Pero si secciona esta porción del estómago, lo dejamos así, ¿qué pasa con el alimento? El alimento viene por acá, cae en el estómago y de aquí salta. No. Estoy obligado a hacer esto, ¿no? Gastro, duodeno, anastomosis. ¿Ya? Gastro es una porción de duodeno, ¿no? Es una gastro, duodeno, anastomosis. A esta cirugía se le llama la cirugía de Billroth 1, por si acaso. ¿Ya? Pero tengo otras funciones más agresivas. Tomen en cuenta que mientras más alta sea la posición de la úlcera, más agresiva es la cirugía. ¿Ya? Fíjense todo lo que se está reseccionando acá. Por lo tanto, ante una resección de este tamaño, tengo que hacer una gastro yeyuno, ¿qué es yeyuno? Gastro yeyuno anastomosis, y tengo que dejar un asa aferente del duodeno. ¿Por qué? ¿Para qué me sirve esto? Para la vía biliar, para que se secrete más, se alcalinice más. Para la vía biliar, ¿la bilis ayuda en la digestión o no? Ya, entonces escuchen esto. A este nivel, la segunda porción del duodeno, hay un conducto, ¿no? El conducto pancreático principal de Wilson, que se une en el esfínter de Oddi, ¿no? Por ahí, ¿qué pasa? La bilis. ¿Necesito la bilis para la digestión? Sí, por eso es que no dejo esto cortado. Tengo que dejar esta asa aferente para que la bilis, aquí está la vía biliar, ¿no? La vía biliar se comunique con el intestino. ¿Ya? Esa cirugía es la de Billroth 2. ¿Cómo se ve? Así se ve. ¿Cuál es el 1? Esta, ¿no? ¿Cuál es el 2? Billroth 1, Billroth 2. Gastro, duodeno, anastomosis, gastro, yeyuno, anastomosis, más su asa aferente. Miren esto, por favor. Muy importante, por si acaso. Todo está resumido. Las cirugías que puedo hacer, si es gástrica tipo 1, antrectomía, más B1. Si es gástrica tipo 2 o 3, una varotomía troncular, más Billroth 2. Y si es gástrica tipo 4, una gastrectomía subtotal o Y de Rux, que no les voy a preguntar, pero esto solo les voy a mostrar. O sea, tiene la forma de Y, por eso se llama Y de Rux. Es una gastro yeyuno anastomosis más una entero anastomosis. Eso es cirugía, aquí no nos importa, solo les estoy mostrando. ¿Sí? Incluso les voy a decir que esto a mí en el examen no me importa, solo es para que sepan que se puede hacer. Es la solución quirúrgica, nada más. ¿Ya? Esto les voy a mostrar, es súper cortito. Solamente es para que hablemos un poco del esófago. ¿Qué funciones tiene el esófago? Sí. ¿Qué más? Dos funciones tiene el esófago. Tiene la temperatura del alimento. Sí, durante el transporte del alimento va regulando, sí. Pero es transporte, principalmente transporta. ¿Qué más hace? Evita que el alimento regrese. ¿A través de qué?
Hay un esfínter. ¿Qué esfínter? Ya, el esfínter esofágico inferior. Entonces, el esófago es un órgano muy tranquilo, muy fácil, que solamente se ocupa de dos cosas: transportar el alimento y evitar que regrese. Así, en palabras muy simples. ¿Ya? Por lo tanto, las enfermedades y los síntomas que pueden aparecer están relacionados a eso: problemas en el transporte o disfunciones a nivel del esfínter esofágico inferior que hacen que el alimento regrese. Nada más. ¿Qué síntomas va a producir? Lo que ya sabemos: dispepsia, disfagia. ¿Qué es disfagia? Al tragar. Sí, muy bien, sí. Y dispepsia, ya hemos visto hace rato que es dispepsia, es el desconfort, acidez, todo lo demás. Muy bien. Ahora, hablando de la disfagia, hay dos tipos de disfagia, ¿sí? Dependiendo de la localización del esófago. La parte superior del esófago, la musculatura es estriada, ¿se acuerdan? Y los 2/3 inferiores son lisos. Por lo tanto, hay dos tipos de disfagia: la disfagia del músculo estriado y la disfagia del músculo liso. ¿Ya? La disfagia del músculo estriado es una disfagia de transferencia, porque en esta porción lo único que está haciendo es el alimento está pasando, es de transferencia. Por lo tanto, el síntoma va a ser la sensación de ahogo. ¿Ya? Eso. Y a este nivel la disfagia va a ser de conducción. Normalmente la disfagia de transferencia es un problema neurológico y la disfagia de conducción es un problema gastroenterológico. ¿Dónde lo van a ver a profundidad? En gastroenterología, cuando uno quiere llevar gastro. Aquí no, solamente me interesa que sepan que hay dos tipos de disfagia, nada más. Aquí está lo que decíamos, es una imagen que nos muestra el esfínter esofágico inferior. ¿Qué siente mi paciente? Acá arriba, pirosis, se llama a esa sensación. Y acá abajo se llama acidez. Solamente es una precisión conceptual. Cuando el malestar está a nivel esofágico, le llamamos pirosis. Y cuando está a nivel estomacal, le llamamos acidez. ¿Problema de qué? La disfunción del esfínter esofágico inferior. En cuanto a la enfermedad del reflujo gastroesofágico, solamente vamos a decir de manera muy reducida que lo que se pierde es ese mecanismo anatómico que teníamos antirreflujo. ¿Cuál era? El esfínter. ¿Qué puede tener el esfínter? Una hipotonía o un relajamiento transitorio. Nada más. Clínica, lo que ya sabemos, ¿no? Si es un paciente típico, puede tener pirosis, regurgitación, son síntomas esofágicos. Y si es un paciente atípico, se va a expresar con síntomas que no tienen nada que ver con el aparato digestivo. El paciente tiene tos o broncoespasmo, nada más. Diagnóstico se puede hacer, esto solo estoy mencionando, de esto no les voy a preguntar nada más, solamente para hacer. El diagnóstico se puede hacer por una pH-metría de 24 horas de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Pero ante la presencia de síntomas puedo iniciar directamente el tratamiento. ¿Con qué? Con lo que ustedes ya saben. ¿Qué usamos para el reflujo? ¿Qué medicamentos? Lo mismo, ¿sí? Es inhibidores de bomba de protones. ¿Cuánto tiempo? Inicialmente 2 semanas. Si el paciente mejora, voy a extender mi tratamiento. Nada más. La endoscopía solamente la vamos a solicitar, no de rutina, solo cuando hay signos de alarma, como cuáles, todos estos: anemia, polinofagia, pérdida de peso, disfagia. ¿Qué pensamos aquí? Cáncer. ¿Ya? Cáncer, en este caso. Por lo tanto, la endoscopía la reservamos solamente para eso, nada más. Les voy a dar 5 minutos, nos falta un tema muy cortito. Así que